sangre del bravo se irrumpe. Más allá de que el tema de Serrat, quien está de visita en la Argentina. Tengo una vecina y amiga que se fue a Buenos Aires a verlo a Serrat este fin de semana. Me intriga el por qué eligió este tema. Podría ser por el tema de los golpes, los versos. En mi caso nunca perseguí la gloria tampoco. No, mire, no lo elegí porque esté relacionado directamente al tema de la capitalidad de Neuquén. En realidad es un tema que elegí por el reconocimiento que nos hicieron. Me encantó esa parte que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. En cierta forma lo relacioné con el camino que estamos haciendo nosotros. Aparte otra cosa, ¿sabe que a mí Antonio Machado Lo puede. me puede? En realidad el tema no es estrictamente 100% de Antonio Machado. Serrat toma estrofas del poema de Proverbios y Cantares, 2 estrofas nada más, la primera y la 29. Sale una amalgama, una cosa tan bella, tan hermosa. A mí eso de todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Y encima después Serrat le agrega al final su poesía, cuando dice: murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino. Ahí está repitiendo las frases de Antonio Machado, porque Antonio Machado justamente murió lejos del hogar, este poeta español de la famosa generación del 98, le llamaban generación del 98 porque fue una generación que fue profundamente afectada por la situación política y social de España en ese momento. Los desastres de las pérdidas de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, afectaron profundamente los cimientos de la sociedad española. Por lo menos en el imaginario mío, Antonio Machado lo tengo en un pedestal. Y ya que hablé de la generación del 98, en el 98 nació otro gran poeta español, Federico García Lorca. Machado exiliado, obviamente, después de la entrada de las tropas falangistas, franquistas en Barcelona, mucha gente tuvo que escaparse porque el destino seguramente era el fusilamiento. Incluso más, son escenas que, bueno, en algunas películas lo han reflejado, de cómo se han aglomerado en la frontera con Francia miles y miles de vehículos que tapaban las carreteras de gente del bando republicano tratando de pasar a Francia antes de ser atrapados por las tropas franquistas. Y García Lorca que muere en los inicios de la guerra civil. Él tuvo la mala suerte de quedar del lado donde estaban las tropas franquistas. Cuando se divide el país entre el sector de la República y el sector falangista, él quedó del lado equivocado y algunos dicen que fue traicionado por familiares suyos. Pero bueno, no, es por eso. Discúlpeme y discúlpeme otra cosa, porque me acaban de, por la cucaracha, como les gusta decir a muchos, de decir que no hemos dicho el nombre del premio que hemos recibido. El premio es el Faro de Oro, es una distinción que se le hace a programas de radio y televisión nacional, uno de los premios más federales del país. Con 31 años de existencia. Tiene 31 años de existencia, 31 años de trayectoria. Fuimos los únicos neuquinos, lamentablemente, que obtuvimos un premio, porque había gente de todo el país, había gente desde, como decimos, de Ushuaia a La Quiaca, realmente, porque había gente de Tierra del Fuego, había gente de Jujuy, de Salta, de Misiones, de Chaco, y en algunos lugares hubo premiados de provincias que... Por ejemplo, Mendoza recibió muchísimos premios. Y fuimos los únicos neuquinos, al menos este año. Otros años hubo más neuquinos. Retomamos, porque el tiempo es tirano. Sí, acabo de inventar una frase que en los medios puede tener gran repercusión. Sí, el tiempo yo es tirano. Le aconsejaría que la patente antes que se la robe alguno. Muy bien. Estamos hablando de Chosmalal, cómo fue empujada a perder la capitalidad. Y ya cuando asume el gobernador Buqué Roldán, en reemplazo de Juan Ignacio Alsina, que tuvo que renunciar antes de que lo echaran. Antes de que lo renunciaran. Sí, aunque era muy amigo de don Julio Argentino Roca, que le costó bastante tomar la decisión de pedirle la renuncia. Ahí la idea del traslado de la capital
resurge nuevamente en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque ya hubo un traslado de capital bastante traumático, que fue la capital del territorio nacional de La Pampa, desde General Hacha hasta Santa Rosa. Fue, digo, traumático porque hubo muchas resistencias, muchas críticas y no fue fácil. Y también estaba el antecedente del intento de Juan Ignacio Alsina de querer trasladar la capital a Las Lajas, con toda la población de Chomalal resistiéndose. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer nuevamente, vamos a proyectar el traslado de la capital a otra zona, pero no le vamos a decir a nadie. Para que no se arme lío, para que no se arme, discúlpeme la palabra, quilombo. ¡Epa! Una vez dije esa palabra y usted vuelva a decir y yo hago pip. Claro, exactamente. ¿Sabe que con la visita del ministro del Interior, Joaquín B. González, a la confluencia, el 1 de abril de 1904, es donde se empieza ya a definir? Porque en realidad, ¿qué vino a hacer Joaquín González? Vino a ver el lugar. Buquerque Roldán le recomendaba ese lugar y dijo, bueno, vamos a ver. Por eso de que Joaquín B. Ah, bueno. Bueno. Vamos a un corte. Pero, discúlpeme, pero no, me resaltaba así, me aparecía grande. El chiste es fácil, está bien. Se la perdono. Yo también alguna vez he hecho algún chiste así, pero y usted no me perdonó, entonces yo no se la perdono. Ahí los telegramas que iban intercambiando el ministro con el gobernador, Buquerque Roldán, al que también hacían partícipe al presidente Julio Argentino Roca, que ya iba transitando su segunda presidencia, omitían referirse a la mudanza, al traslado explícitamente. Usaban términos, por ejemplo, lo que ustedes ya saben, lo que ya dijimos, lo que hablamos. No mencionaban la palabra traslado. Pero eso tenía una explicación, que ahora la vamos a decir. Pero estaba mirando que acá en... ¿Usted tiene transcripción de esos telegramas? Sí, exactamente, porque fueron publicados por varios diarios, entre ellos La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Acá estoy mirando un telegrama que dice: en el término de la línea férrea, siento deseos de comunicarle algunas impresiones. La primera es hacer votos por su salud y la de todos los suyos. Le escribía Joaquín González al presidente Julio Argentino Roca. Lo que en realidad sucedió, digo porque me causa gracia, porque al día siguiente que le manda estos votos por su salud y la de todos los suyos, muere uno de los hermanos de Julio Argentino Roca. Ahí entiendo por qué uno de mis tantos abuelos, que era telegrafista, el telegrafista personal de Roca, recibió el encargo de no me pase más telegramas de este muchacho. Porque pareciera que cada vez que me manda un telegrama y pregunta por la salud o hace votos por mi familia, algo pasa. Usted dice que era Zeta. No, yo dije lo que dije. Malinterpreté. Claro, no, jamás diría, porque aparte, convengamos, eso está feo. No, bueno, veo que la palabra Zeta, creo que viene de algún dialecto napolitano o corso, que es algo así como tirar mala onda o mala suerte. De hecho, jetare en italiano es tirar. Ahora se dice, no se dice tanto jeta, eso es más de viejo, más de nuestra... Excuse me. No, Arre, no se haga el pendex. Pero ahora se dice más mufa, que también es otra palabra. Hay una película muy buena, La suerte está echada, la recomiendo, Argentina. Me acordé cuando dije lo de Zeta, hay un tango de Gardel que es Prepárate para el domingo. Usted sabe que a mí los tangos burreros me gustan. Dice, prepárate para el domingo si querés cortar tu Zeta. Tengo una rumbeada papa que pagará gran sport. Me asegura mi datero que la corre una buena muñeca y que paga por lo menos 37 a ganador. Eso lo cantaba Carlitos allá por la década del 30. Y usted ya interpretaba toda esa jerga a partir de los 3, 4 años. No, usted sabe que uno de mis tangos preferidos es de la jerga burrera. A mí me gusta NP, no placé. Yo se lo he dicho no sé si en otro programa o lo hemos charlado por fuera. Ya se nos mezcla. Sí. Pero el tema de los telegrafistas era bravo. Era bravo porque... Sí, me lo dijo mi abuelo. No,
Porque los funcionarios sabían que el telégrafo era un arma de doble filo. El que controlaba el telégrafo controlaba la información. ¿Y qué hacían los periódicos cuando buscaban un corresponsal? ¿A quién buscaban? ¿A cualquier persona? Por más que supiera escribir, redactar, no. El corresponsal, generalmente, corresponsal encubierto, era el telegrafista del pueblo. Entonces le decían al telegrafista: che, vos laburás acá, ¿manejás el telégrafo? Sí. Dale, ¿querés ser corresponsal? No, no puedo, porque si se enteran... Bueno, no importa. No le decimos a nadie, pero vos no pasás la data. Cada vez que un telegrama salga de la gobernación y vaya para Buenos Aires, vos nos tenés que pasar a nosotros qué es lo que decía. Y ahí... Algún día tenemos que hacer un programa para explicarle a los jóvenes qué es un telegrama. Sí, sería como un WhatsApp, pero sin contraseña. Sí, es como decirle a la pareja: uno, fíjate ese mensaje que creo que me entró, y ves que se queda mirando y empieza a cambiarle la cara. Está leyendo los telegramas que uno no quería que vea a nadie. Nunca me pasó, por favor. ¿Usted nunca leyó nada que no le correspondiera? Jamás. En su vida. Jamás lo hice, dijo, no, ni volvería a hacerlo. Nos estamos yendo mucho de tema hoy, No sé qué pasa. Sí. Debe ser el calor. Puede ser. Los telegrafistas, como dijimos, la mayoría eran corresponsales de diarios porteños. Tuvo un problema, ¿se acuerda que hablamos de don Abel Chaneton, que fue telegrafista en Chosmalal, y por filtrar una noticia a los medios, lo echaron? Pero eso no quedó ahí. Porque don Abel era tipo de armas tomar, y la persona a la cual él le echó la culpa de que lo echaran era el director del diario Neuquén, que ahora se me fue el nombre, José Cámpora. Y él lo fue a buscar armado y le dijo: aquí me tiene, lo voy a matar, ahora no estoy en el telégrafo, usted me ha quitado el pan. ¿Cómo sé que le dijo esto? Porque eso es el testimonio de Cámpora, que está todo en un expediente de la justicia letrada territoriana. Le digo el número, espere que lo busco: intento de homicidio número 569 del año 1900. Un expediente que lo tiene la gente de la GEISO en la Universidad del Comahue. Galopaba a campo traviesa don Cámpora contando lo que le había dicho don Chaneton. No, pero don Abel Chaneton le disparó 2 veces y le erró. Por eso galopaba don Cámpora a campo traviesa. Si no hubiera pasado eso, si lo hubiera pegado y lo hubiera matado, ya no hubiera sido intento de homicidio, hubiera sido homicidio, y ya la situación de don Abel hubiera quedado de otra manera. Ya no hubiera sido el periodista que fue posteriormente, tampoco hubiera denunciado los hechos de Zainuco. Son esas historias que pasaban en el territorio. Por supuesto que quedó como intento de homicidio. Don Abel Chaneton siguió su vida y después, bueno... No solo eso, rápidamente... Al año siguiente fue nombrado juez de paz en Las Lajas, o sea, lo mandaron, digamos, en penitencia lo mandaron a Las Lajas. Convengamos que había más cargos que personas que pudieran ocuparlo. Claro, exactamente. Había poca gente idónea. Y la idoneidad pasaba por saber leer y escribir, saber redactar. Esa era la idoneidad que se exigía. Y que si no me dabas el trabajo, por ahí te esperaba don Chaneton en la esquina y dice: acá me está faltando el pan. Bueno, pero ojo, Cámpora también tenía lo suyo, no es que eran dos polvorines que se juntaron. En el expediente dice que don Chaneton le dispara porque ve que el otro iba a manotear, saca o hizo el amague de sacar también el revólver. Ahí en ese viaje que hizo don Buquer Roldán para arreglar los últimos detalles, bueno, estuvo en Buenos Aires ajustando todos los detalles para esa nueva capitalidad. Iba a haber una fiesta, se iba a organizar una fiesta. Volvió con los funcionarios judiciales del territorio que estaban allá en Buenos Aires. ¿Por qué estaban los funcionarios judiciales del territorio en Buenos Aires? Porque a raíz de la mudanza de Chosmalal a Neuquén, hecho del cual no hemos hablado porque vamos a hacer un programa exclusivo sobre esa mudanza porque tiene muchísimas anécdotas, entonces medio como que salteamos un poco todo eso. A raíz de la mudanza, todos los funcionarios acataron
la feria judicial que les habían dado y se fueron todos a Buenos Aires, aprovechando que el ferrocarril permitía lo que se empezó a llamar en esos momentos una escapada. Vio que ahora uno se hace una escapada al Chocón. Bueno, se hacían escapadas a Buenos Aires en el ferrocarril, aprovechando que se llegaba un día, cuando antes del ferrocarril ir a Buenos Aires eran 2 semanas. También empiezan a llegar, bueno, no solo los funcionarios más importantes judiciales, sino también todos los empleados administrativos que dependían de ese poder judicial. Y tenemos un corresponsal que escribe: el tema obligado aquí, cuando dice aquí se refiere a Neuquén, es el extraordinario y entusiasta preparativo de las fiestas que se organizan para recibir dignamente al ministro del Interior el día 12 entrante. Esto fue escrito en septiembre, el 12, acuérdese que era el día de la inauguración, ahora lo llamamos fundación, de la designación de la nueva capital neuquina, que es esta ciudad donde estamos ahora. Después empezamos a buscar un poco y encontramos en otros textos escritos en otros periódicos, algunos de Buenos Aires, La Prensa, La Nación, otros La Nueva Provincia. Dice: Neuquén, 2 de septiembre. Reina mucho entusiasmo, han sido invitados varios comerciantes y propietarios residentes en esa ciudad y que tienen intereses para que contribuyan pecuniariamente a la suscripción popular. Ha contestado enseguida don David Espineto, suscribiéndose con 500 pesos. ¿Quién era David Espineto? Era un propietario de tierras, no de esta zona, sino más ligado a lo que es actualmente, y en ese momento también, Arroyito. Él tenía sus tierras ahí, él tenía su ganado ahí, era un empresario muy poderoso porteño. Hasta la fecha, el apellido y el mercado de Espineto. Claro, bueno, era un mercado concentrador de alimentos, aquel que tenía ya en Buenos Aires, pero él también tenía otras actividades, se dedicaba a la industria maderera. Sabe que era dueño de los terrenos donde se construyó el Congreso Nacional y donde está la Plaza Congreso. Cuando se hace el proyecto de construir el Congreso Nacional, él no dona, sino que le vende al Estado esos terrenos para que se construyera ese edificio. Obviamente, si no los vendía se lo iban a expropiar, pero digo yo, no sé. Pero bueno, contribuyó con 500 pesos, mucha gente contribuyó. Otro que fue contribuyente en igualdad de importe fue don Casimiro Gómez, también favorecido, convengamos. Exactamente, tenía tierras en este lugar, en esta capital. No era el único propietario, pero era el que mayor extensión tenía. Tenemos intención de hacer un programa también en algún momento exclusivo de don Casimiro Gómez, porque es una persona interesante que puede despertar opiniones desfavorables y otras. Y yo me imagino a don Alsina diciendo: a mí me hicieron un lío bárbaro porque quería llevar a la capital a donde estaban mis tierras, y las llevamos a donde estaban las tierras de don Casimiro. Sí, exactamente, pero usted se olvidó un detalle. Él no era gobernador. Claro, exactamente, no era gobernador. Acá estamos mirando el listado de toda la gente que colaboró con dinero. Que puso hasta 10 pesos. Sí, a ver, Varela, Linares y compañía, 250, Pascual Claro, 50. Pascual Claro era el juez de paz y comisario, que además tenía negocio. Era el que tenía la concesión de la correspondencia al interior del territorio. Mire usted. O sea, todos tenían negocio. Bueno, cuando dijimos recién por ejemplo, Linares, bueno, usted sabe de la casa de comercio, del hotel, donde también estaba asociado don Casimiro Gómez. Acá da para muchísimo. A este programa lo vamos a llamar Entre telones de una fundación. Parte 1, porque ¿sabe qué? A la fundación propiamente dicha no llegamos. No vamos a llegar, pero hay muchísimos detalles, muchos pintorescos, otros esclarecedores de cómo se manejaba toda la situación en ese momento. Recién hablamos de don Espineto. Algunos detalles que empecé a recordar: él fue integrante de la sociedad rural, al igual que Casimiro Gómez. Casimiro Gómez, a su vez, también fue presidente de la Unión Industrial Argentina. Por eso yo le digo: Casimiro Gómez, vamos a hacer un programa, porque este gallego, y no lo digo despectivamente, gallego porque nació en Galicia, nació en Pontevedra. Espineto nació en una ciudad
en un pueblo cercano a Génova, que vinieron sin nada. En el caso de Casimiro Gómez, a los 14 años lo encontró como talabartero, pasó por Río de Janeiro, por Montevideo, hasta que cayó en Buenos Aires. Con 14 años empezó a trabajar el cuero, oficio ancestral, digo, en su familia, y logró armar un imperio impresionante. Se nos acaba el tiempo, don Jorge, ya nos empiezan a hacer gestos de que faltan tantos minutos, que ya esto, que lo Ya otro. el círculo de redondear cada vez es más chiquito. Exactamente. Entonces, vamos a dejar esto para un segundo programa. No sé si el próximo o dentro de Si algunos. quieren saberlo, van a tener que escuchar el próximo programa. Le dicen el compañero, le llaman a usted. Me premia al mejor compañero. Nos vamos a ir con un tema de don Silvio Rodríguez, que este sí lo elegimos porque fue uno de los primeros temas que pasamos allá hace 5 años, donde también hablaba de un camino, al igual que el de Serrat, pero nos hablaba de un camino plagado de sillas que nos invitan a sentarnos. Nos vemos el próximo programa. Esperemos que sí. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción, buena tormenta, y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. ¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB.